me gustaría que ustedes hagan preguntas. Y seguimos todavía un rato más, porque seguramente tendrán muchos interrogantes. Pueden preguntar lo que quieran. Lo que no sé, no contesto. De la orden del día de los sexos invertidos, puede ser que esto sea un problema de no encontrar el femenino o no encontrar el masculino que ya le venga de vidas pasadas. Mira, es muy difícil contestar a eso, porque tendría que hacer un ejercicio de imaginación. Entonces, en mi experiencia, he trabajado con varios pacientes que eran gay y he tenido alumnos gay en mis cursos. Y el tema es es que cuando los gays vienen a trabajar, y ya sean varón o mujer, no vienen a trabajar eso. No vienen a trabajar su problema, o no sé si es un problema lo vemos nosotros, ¿no es cierto? Pero no vienen a trabajar su homosexualidad, vienen a trabajar a resolver sus conflictos emocionales, ¿no? Entonces, donde la homosexualidad no está en discusión, ¿no? Y también, te vuelvo a insistir con los alumnos que han venido a los cursos de formación, nunca han trabajado la homosexualidad, porque para ellos no es un problema. El problema es otro, problema de pareja, conflictos emocionales, bronca con mamá, con papá, bloqueos para trabajar, para pasar a la acción, ¿no? Entonces, no puedo decirte, cualquier cosa que diga al respecto va a ser un poco de mi imaginación. Solo recuerdo 2 pacientes en los cuales tenían un problema, ¿no? Pero uno era, estoy hablando de 29 años de trabajo, solo 2. Uno recuerdo que el problema que tenía era que vivía con culpa por su homosexualidad. Y su problema, su conflicto o su anhelo era terminar con esa culpa, ¿no? Así que ese fue un caso. Y después, otro era un paciente, otro muchacho joven, que quería dejar la homosexualidad de lado porque quería tener una familia y quería tener hijos, pero con una mujer, ¿no? Y lo único que pudimos ver en este caso fue que su homosexualidad comienza con una violación en la infancia. Entonces, más allá de eso, no puedo decirte nada. Podemos imaginar una cosa que me imagino yo. Bueno, recuerdo otro paciente que también puede ilustrar sobre esto, ahora me vino a la memoria, también un muchacho que no era gay completamente, sino que le gustaba vestirse como mujer, ¿no? Claro que es otra historia, pero fue muy interesante lo que le pasó, porque esto sí tiene que ver con experiencia de vidas pasadas. ¿Y qué resultó? Que en la experiencia él lo que vive es que en una experiencia anterior él iba a nacer como mujer, como niña, pero el embarazo no llega a término, o muere en el momento de nacer, o muere dentro del vientre materno, no recuerdo porque esto fue hace muchos años, pero fue muy interesante cuando él encuentra la explicación para esto. Dice, es que yo quiero complacer a esa niña que no pudo ser, ¿no? Entonces es muy lógico, ¿no es cierto?, la consecuencia. Así que estos son los únicos 3 casos en los cuales yo puedo decir que había personas que estaban preocupadas por esto, por su homosexualidad, que no sabían cómo resolverla, pero 3 casos en 29 años creo que es insignificante, ¿no? La mayoría no viene a trabajar la homosexualidad. Entonces, cualquier cosa que podamos decir al respecto va a ser de cosas que imaginamos.
Siguiendo la idea de este último muchacho, una cosa que podríamos suponer, estoy diciendo podríamos, ¿no? Que a lo mejor, tanto siendo varón o mujer en esta vida, a lo mejor la impronta del sexo en una vida pasada todavía sea muy fuerte en esta, ¿no? Entonces a lo mejor haber sido muy hombre en otra vida y ahora ser mujer y encontrarte en un cuerpo que es diferente de aquel en el cual te manejabas cómodamente. Y al revés, ¿no? De un hombre haber sido mujer en una vida pasada o varias vidas donde la energía de mujer era muy fuerte y ahora por primera vez se encuentra en un cuerpo de mujer y se siente extraño en ese cuerpo. Pero esto es una explicación teórica, que a lo mejor algún día podremos dilucidar más exactamente. Gracias. Yo, más que hablar de sanar el herido femenino, como madre de niños de la primera infancia, mi pregunta sería, la manera de profilaxis, ¿cuál sería la consigna para los padres para poder integrar esas dos energías y no esperar a que en un futuro, ya cuando sean adultos, tengan que sanar eso, pudiéndolo hacer ahora que son pequeños? Primero hay que considerar que no sabemos de dónde viene la historia del alma que viene como un niño, que viene como niña o como niño. Porque el alma tiene su historia y ha estado en muchas experiencias que no podemos saber. Yo creo que el cuidado empieza desde el momento de la concepción y de la gestación, y del respeto que los padres se tienen entre ellos ya desde la gestación. Esto es muy importante por lo que decíamos al principio, que muchas veces la herida del femenino está en el vientre materno. Si tenemos un papá maltratador, aunque no sea físicamente, psíquicamente, que denigra a la mujer, ¿cuál es el mensaje que está recibiendo el bebé que está en el vientre? Si tenemos un papá que le dice porque no sirve para nada, porque eres un inútil, porque eres una holgazana, porque eres torpe, ¿no? O porque no sabes hacer esto, o porque no sabes hacer aquello, o las mujeres no sirven para nada, las mujeres solo sirven para estar en la cocina. El tema empieza ahí, en la gestación. De modo que lo importante es el respeto y el cuidado entre la pareja, porque también puede ser a la inversa, puede ser la mamá que le dice al marido: eres un torpe, un inútil, un borracho, no sabes conseguir trabajo, eres un bueno para nada, todas estas cosas. La enseñanza empieza ahí, la armonía entre mamá y papá. Eso es lo que va a llevar, ¿no es cierto?, al que el bebé que está dentro del vientre materno pueda nutrirse de ambas energías, la femenina y la masculina. Poder ver a la energía femenina, dadora de vida, nutritiva, y ver al padre, ¿no es cierto?, en la acción masculina de protección del femenino. Entraste en regresión, me parece, con esa cosa. Algo te tocó. Entonces, y esto se reitera luego en la primera infancia. ¿Cómo se aman mamá y papá? ¿Cómo se tratan mamá y papá? ¿Cómo trata papá a mamá? Porque inevitablemente mamá y papá son los modelos que van a perdurar para toda la vida. El modelo del masculino y el modelo del femenino. Entonces, eso empieza allí, porque no importa después lo que suceda en la vida de adulto, lo que se vive en la primera infancia, eso queda en el inconsciente para siempre, ¿no? El modelo interior. No hay necesidad de pensar en eso.
ese modelo interior es el que queda grabado para siempre en el inconsciente y en el corazón. Entonces, si mamá y papá se respetaron, se amaron, ¿no?, vivían una vida armoniosa, se ayudaban entre sí, eso es lo que va a ser, ¿no es cierto?, el trabajo de docencia sobre el niño. Aprender que se puede vivir en armonía entre el masculino y el femenino, sin que haya, ¿no es cierto?, la supremacía de uno sobre el otro, ¿no? Porque a veces, bueno, es conocido eso, que dice, bueno, la que lleva los pantalones en la casa es mi mujer. Y eso es todo, ¿no es cierto?, una metáfora, una descripción perfecta de lo que está sucediendo en la casa, la supremacía del femenino sobre el masculino. Y eso tampoco es bueno. Gracias. Y con mis alumnos de cultura audiovisual teníamos que hacer un trabajo en el cual tenían que hacer un pequeño spot para el ayuntamiento en el cual se defendiera el femenino porque es el más agredido. La cuestión es que en toda la exposición que se hizo, y después también vinieron los representantes del ayuntamiento, que curiosamente también eran todas mujeres, los chicos de la clase se sintieron súper atacados. La mitad masculina de la clase, bueno, son menos chicos, pero se sintieron muy atacados, muy ofendidos, y los anuncios que salieron fueron más que es malo quien agrede, sea quien sea. Entonces, bueno, es un poco quizá cómo se pueden gestionar estos temas. Bueno, es también en la línea, ¿no?, que ella preguntaba. Probablemente lo que yo me imagino, si entendí bien, el masculino se sintió atacado por el femenino. Bueno, yo creo que probablemente era más una defensa. ¿De qué edad estamos hablando de los niños? 17. 17. 16, 17. Es que ahora vamos a hacer también un ejercicio imaginario. Claro, porque no he estado ahí como para ver qué fue lo que pasó. Pero es muy significativo que después de haber expresado ese rechazo, mejoraran las relaciones. Tal vez lo que necesitaba el masculino en ese momento, lo que necesitaban los chavales, era haber tenido el derecho a réplica, ¿no?, o haber explicado qué era lo que sentían, porque recuerda lo que dije hace un rato, ¿no? Sanar el femenino, pero luego necesitamos la reconciliación entre el masculino y femenino. Y tal vez lo que falta ahí es eso. Hay que ver qué es lo que estos muchachos han vivido en sus casas, en sus familias, porque seguro que está la herida allí. Y obviamente es muy difícil para un adolescente de pronto descubrir o reconocer que su padre ha sido maltratador, quizás. Y no medir, ¿no es cierto?, las consecuencias sobre el femenino. Probablemente esto que yo estoy diciendo aquí también, otros hombres pueden ver esto como un ataque o como una agresión, porque no están conscientes del femenino. Yo creo que si tú tienes ocasión de trabajar con estos muchachos, explicarles un poco esto, ¿no?, de que el femenino está en el hombre también y el masculino está en la mujer. Y que son dos energías que se necesitan, que si rechazamos una, no estamos completos y no nos podemos realizar en la vida, ¿no es cierto?, no podemos cumplir con nuestro propósito. A mí me llevó, tengo 65 años y me llevó mucho tiempo entender esto. Primero, más de la mitad de mi vida, ni idea del femenino. Entonces, recién, ya grandecito, empiezo a descubrir que yo también tengo una energía femenina. Entonces, estos chavales que tienen una ventaja, que a los 16, 17 años pueden empezar a entender de que también ellos tienen una energía femenina. Y que esa energía femenina es la que los va a guiar en su vida de adultos. Respetando el femenino, se van a encontrar a sí mismos y van a encontrar cuál es el propósito en su vida. Porque recuerden la figura del arquero. El femenino me dice a dónde tengo que apuntar la flecha. Entonces el femenino me dice a dónde tengo que apuntar mi vida.
si rechazo el femenino, voy a andar dando tumbos por la vida. Entonces, necesito, y esto tal vez tú le puedas explicar, si tienes ocasión, a estos chicos, ¿no?, de la importancia del femenino en su vida, porque ese es el femenino el que los va a llevar a cumplir con su propósito y con sus deseos. Sus deseos dependen del femenino y necesitan la energía masculina para cumplir con los deseos o con los objetivos que les dicta el femenino. ¿Sí? No sé si he contestado lo que tú querías, pero me parece que esto te puede ser útil. Gracias. Antes me ha llamado la atención que has comentado que cuando haces terapias en vidas pasadas a tus pacientes, llegan a sufrir el momento grave de un conflicto, bueno, algo que les ha pasado y que vuelve a sentir el dolor. Entonces mi pregunta es, ¿consigues de verdad paliar ese dolor, que si la persona se vaya bien? Porque claro, revivir eso de nuevo y quizás llevarlo a tu vida de ahora tiene que ser muy duro, o sea, como una dualidad, o decir, no sé si me explico. Perfecto. Bien. Me voy a tomar un poco de tiempo para contestar a esta pregunta, porque esto va a la base de lo que es la terapia de vidas pasadas. Y para que lo tengas claro, ¿no? ¿Qué sucede? Es que, y voy a tratar de ser breve, ¿no?, pero para el alma, el tiempo no existe. A nivel de la dimensión del alma, el tiempo no existe. Y esto es la clave de todo. Entonces, ¿qué ocurre? Independientemente de si creamos o no creamos, vamos a dejar eso de lado, de las vidas pasadas, ¿no? Cuando ocurre una experiencia traumática en una vida pasada, no hay tiempo para procesar todo lo que está ocurriendo en ese momento. Tú imagínate una experiencia extrema, ¿no?, como puede ser, bueno, hablábamos antes de las brujas que fueron quemadas en hoguera, o una persona en la horca. Están ocurriendo muchas cosas ahí, porque la persona es ahorcada o quemada, y en unos instantes el cuerpo se muere, pero antes de morirse ha experimentado el pánico, el miedo, la angustia, la ira, la impotencia, el deseo de venganza, más el dolor físico, psíquico, el cuerpo que se quema o que tiembla, los pulmones que van a estallar, y de pronto el cuerpo se muere. Entonces, ¿qué ocurre? Que el alma deja el cuerpo se muere cuando el alma todavía no ha podido procesar todas estas sensaciones. Imagínate que si te están ahorcando, no estás pensando lo que estás sintiendo el dedo gordo del pie. Tu atención está centrada aquí, en que no puedes respirar, y ni siquiera tienes conciencia de lo que está pasando en tu mente a nivel inconsciente. Entonces, ¿qué ocurre? Esa imposibilidad del alma de procesar todo lo que está ocurriendo, es lo que provoca lo que yo he denominado el atrapamiento. Hay una parte del alma que queda atrapada en un instante del tiempo y del espacio. Y eso se convierte en un eterno presente que no tiene fin. ¿Por qué? Porque para el alma el tiempo no existe. Entonces, desde nuestro punto de vista del cuerpo, a lo mejor pasaron 500 o 600 o 1000 años, hoy estamos aquí, pero para el alma eso todavía está ocurriendo, porque fue hace una milésima de segundo. Y si hay un atrapamiento, eso todavía sigue ocurriendo. Y los síntomas y los dolores vienen de esa experiencia en la cual el alma está atrapada. Entonces, ¿qué hacemos con la terapia? Esa experiencia no está completa. El trabajo con la terapia de vidas pasadas significa terminar con esa experiencia para siempre, porque hay una parte del alma que todavía está atrapada allí, pero no la pudo terminar porque se quedó sin cuerpo. Entonces, cuando el paciente hace la regresión, ahora yo le estoy prestando este cuerpo a esa parte de mi alma que quedó atrapada allí para que termine esa experiencia. Y entonces, eso que ocurrió en 2 o 3 minutos,
le vamos a dar el tiempo que sea necesario, 15, 20 minutos, lo que sea, nunca es tanto en realidad. Pero ¿qué vamos a hacer? Es sentir y experimentar todo lo que pasó ahí. Y además, y esto es lo importante, es hacer consciente todas las sensaciones, todas las emociones y todos los pensamientos. Porque en definitiva, la base, ¿cierto?, de esta terapia es lo de cualquier terapia, que es hacer consciente lo inconsciente. Entonces, lo que está en el inconsciente maneja tu vida. Cuando sale del inconsciente, deja de tener poder sobre ti. Entonces, básicamente, ¿qué hay que hacer? Hay que reproducir la experiencia, completar esa experiencia y terminarla definitivamente. Y esa es la parte dolorosa del trabajo terapéutico. Ahora, pero ¿qué pasa? Que cuando el alma finalmente puede expresarse y sientes en el cuerpo lo que no pudo sentir, terminas con eso en tu vida actual. Entonces, no hay riesgo de quedar atrapado en algo porque ya estás atrapado en eso. Y lo mejor que te puede pasar es salir de ahí, para lo cual es necesario terminar con todos los dolores. Una vez que se experimentó todo el dolor o todas las sensaciones, una vez que se experimentó la muerte en esa vida pasada y una vez que te ves fuera del cuerpo y ves el cuerpo allí y que yo estoy aquí y sigo vivo, sigo pensando y ese cuerpo ya no me pertenece. Eso es lo que termina con todas los malestares, porque los síntomas venían de esa experiencia. ¿Está claro entonces? No hay riesgo de que eso te actualice los síntomas en tu vida. Al contrario, ya estás atrapado ahí. Los síntomas ya están en esta vida, en este cuerpo. Pero los síntomas, algunos, no todos, vienen de ahí, de esa experiencia. Una vez que se procesa la experiencia y que se termina con eso, desaparece el síntoma en este cuerpo, porque ese síntoma en realidad no pertenece a este cuerpo, sino que pertenece a la parte del alma que estaba atrapada en esa experiencia. Porque muchas personas, por ejemplo, tienen un sentimiento de culpa que no saben de dónde viene, y lo tienen desde su infancia. Entonces, cuando una persona te dice que siente culpa desde que tengo uso de razón, o desde cuando era niño, esto viene de otro lado, porque ¿qué culpa puede tener un niño? Y arrastras toda esa culpa toda tu vida. Entonces, esto ocurre con frecuencia. Entonces hay que ir al origen de la culpa. Y a veces la culpa no necesariamente está en haber agredido a otra persona, sino en que haya ocurrido algo grave por algún descuido. Haberte quedado dormido cuando estabas de guardia y entonces entraron y saquearon la ciudad y mataron a todos. Y te quedas con la culpa. O la niña que está cuidando a su hermanito está jugando y de pronto se cae al agua y se ahoga y la niña se queda con la culpa de eso y se lleva esa culpa para otra vida. O los casos más serios, cuando tú mataste a otro en otra vida pasada, en una vida pasada. Y eso se puede terminar también, porque haces la vivencia, asumes la responsabilidad real, porque una cosa es decir siento culpa y otra cosa es verte que estás matando a otro. Terminar con eso, pedir perdón, devolver la energía que robaste, que le tomaste al otro, ¿cierto? Y recibir el perdón del otro ser. Y eso termina con la culpa. Porque quién sabe, tal vez hasta puede llevar muchas vidas pagando por una culpa que ya pasó hace mucho tiempo, porque para la culpa también corre el no tiempo. Eso es como si hubiese ocurrido ahora, hace un segundo. No importa los años que pasaron a nivel físico. Para el alma, eso acaba de ocurrir. Entonces, mientras el sentimiento de culpa esté presente a nivel inconsciente, eso me va a llevar a sufrir en esta vida. Porque los mandatos que vienen de estas experiencias son, básicamente, debo pagar el daño que hice, o no hay perdón para todo el daño que provoqué, o merezco sufrir por toda la eternidad. Imagínate
con estos mandatos a nivel inconsciente, ¿cómo puede ser tu vida en la actualidad? Entonces lo mejor que puede pasar es hacer consciente estos mandatos trabajando el origen y asumiendo la responsabilidad y terminar con eso. Pero a mí me interesa mucho, por ejemplo, el tema de vida entre vidas, o sea, periodo entre vidas, ¿no? ¿Podrías hablar un poquito de la importancia que le das tú en tus terapias y, bueno, si tiene relación con el tema de la charla de hoy? Todo tiene relación. Sí, bueno, pero... Probablemente, Sí, eso está claro. no nos olvidemos que llego al femenino gracias a la terapia de vidas pasadas. Que es cuando empiezo, como ya no voy a repetirlo, que es cuando empiezo a ver la herida del femenino en las experiencias. Ahora, ¿qué pasa en el espacio entre vidas? Lo que conocemos como espacio entre vidas. Primero, que esto que llamamos un espacio no es un espacio físico, es un estado de conciencia. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que una persona va a experimentar en ese estado de conciencia es una experiencia. Es una experiencia que depende de muchas cosas. Depende, por una parte, de las creencias de esa persona en el momento de morir. De modo que las creencias, lo que va a ocurrir en el espacio entre vidas no depende de lo que la persona cree ahora, ¿no?, sino de lo que creía en el momento en que murió su cuerpo en otra vida. Luego, va a depender también del nivel de conciencia que alcanzó el paciente durante el trabajo. Si el paciente es muy mental, le va a resultar difícil trabajar con ese estado, y puede que sí que se vea influenciado por sus creencias de hoy. Va a crear una imagen. Y también depende de la conciencia evolutiva de la persona. Entonces, las experiencias en el espacio entre vidas van a depender de esto fundamentalmente. Porque nosotros, con nuestra mente, a nivel del alma, creamos imágenes. Y lo que nosotros vivimos dentro se proyecta en el exterior. ¿Me sigues con esta? Sí. Perfecto. Esto es muy interesante porque en el libro tibetano de los muertos, cuando un lama acompaña a otro en su transición, lo va guiando leyendo el libro de los muertos. Y recuerdo, hay un párrafo donde dice textualmente: todo lo que vea lo reconoceré como mis propias proyecciones mentales. Bueno, en realidad esto es una parte, ¿no?, porque hay experiencias que son inevitables y que no dependen de la conciencia de la persona, porque también hay factores externos. Ahora, básicamente, ¿qué ocurre en el espacio entre vidas? Lo primero de todo es que a nivel terapéutico no tiene nada. ¿Por qué? Porque los problemas no se resuelven en el espacio entre vidas, los problemas se resuelven aquí. Si las cosas, si los miedos y las fobias se resolvieran en el espacio entre vidas, yo no estaría trabajando ahora. Entonces, evidentemente, el espacio entre vidas no sana las heridas del pasado. Lo más importante, a mi modo de ver, lo que he encontrado en el espacio entre vidas es, primero, si la persona o si el alma, en el momento en que ocurrió la muerte en vida pasada, pudo o no pudo ir a la luz. Entonces, parte del trabajo terapéutico es ver qué pasa después de que se muere el cuerpo y asegurarse de que esa parte del alma ingrese en la luz. A veces no puede. A veces no puede, bien porque alguien se lo impide, porque no quiere dejar el cuerpo, porque era demasiado joven para morir, o porque el cuerpo era muy bonito y hay un aferramiento, un apego al cuerpo, o porque siente culpa y siente que en la luz no lo van a recibir, o porque quiere vengarse, a lo mejor. Entonces uno tiene que desarrollar ese tipo de experiencias hasta lograr
que el alma pueda ir a la luz. Una vez que el alma llega a la luz, lo más importante, a mi modo de ver, del trabajo en el espacio entre vidas es lo que sucede antes de la concepción. Desde el momento en que, en teoría, el alma le llega el instante de volver a encarnar, ¿no? Hasta entrar en el vientre materno. Esto sí tiene utilidad para la vida actual. Que es interesante porque, no sé si la mayoría, pero muchas personas no quieren volver. Cuando estás ahí en la luz, no sé, es como estar ahí en un lugar paradisíaco, ¿no? Y no quieres volver a trabajar. Se terminan las vacaciones y no quieres dejar las vacaciones. Bueno, el espacio entre vidas es un poco así, como unas vacaciones para el alma. Pero de alguna manera hay un instante en el cual tenemos que volver. Y las personas lo dicen. No saben cómo, pero de pronto tú sabes que tienes que volver, que no quieras, ¿no? Entonces, a nivel en este periodo, antes de la concepción, es cuando se define el propósito de vida. ¿Qué es lo que vienes a hacer? ¿Qué es lo que vienes a aprender? ¿Qué es lo que vienes a terminar o a resolver de cuestiones del pasado que no están resueltas? ¿Cuál es la meta que te propones alcanzar al término de esta vida? Y los padres. ¿Qué cosa nos lleva a encontrarnos con los seres que serán nuestros padres? A veces los podemos elegir, a veces no podemos elegir. Porque a veces las fuerzas, las cuestiones pendientes de vidas, de otras experiencias, te llevan a tener unos padres en particular porque tienes que resolver algo con ellos. Pero además, los padres también son parte del propósito del alma, lo que tienes que aprender, porque los padres sirven para varias cosas. Los padres están para ayudar al alma a cumplir con su propósito, ¿no? Entonces, por una parte, los padres te pueden ayudar a hacer determinadas cosas, pero además vas a aprender cosas con esos padres, cosas que tu alma tiene que sanar. A lo mejor maltrataste en otra vida y ahora tendrás un padre maltratador para experimentar lo que es eso, ¿no? O a lo mejor no le permitiste estudiar a tus hijos en una vida pasada y ahora no te dejan estudiar a ti, para sentir lo que es la frustración. Entonces, los padres sirven al propósito del alma. Y de dos maneras. De una, porque te pueden ayudar a cumplir con tu trabajo, y al mismo tiempo porque tienen algo para enseñarte, o algo que vas a aprender aunque ellos no te lo quieran enseñar. Pero también los padres van a aprender cosas con su hijo. Bueno, estas son más o menos las cosas que se pueden trabajar en el espacio entre vidas, ¿no? Dejando de lado lo que es la curiosidad. Porque a veces el terapeuta le gusta satisfacer su propia curiosidad, ¿no? Y empieza a hacer preguntas que en realidad no traen beneficio para el paciente. Yo por lo menos trabajo así, dejo que la experiencia sea espontánea del paciente, ¿no? Y no busco detalles o cosas sin importancia, ¿no? Por ejemplo, hay autores que hablan del tribunal del espacio, de los agentes del karma, y la verdad es que yo nunca vi eso. Entonces, no lo veo. ¿Nunca tuviste pacientes que fueron a vivenciaron eso, no? No. Una sola vez alguien habló de un juez, pero una sola vez en 29 años es nada, ¿no? Y en cambio hay autores que te hablan muy seguido de eso, ¿no? Entonces, no sé cómo lo hacen. No sé si surge espontáneamente o si ellos preguntan por eso. Es muy importante entender el sentido de esta vida. ¿Para qué estamos aquí? Eso es muy importante, porque eso le trae conciencia a la persona, tranquilidad y serenidad para aceptar a veces las dificultades y entender que a veces las dificultades que tiene en esta vida es parte de la experiencia. Pero de ahí a resolver, pero eso no resuelve los miedos de vidas pasadas, no resuelve los traumas de vidas pasadas. Para resolver los traumas de vidas pasadas tienes que trabajar la vida pasada y tienes que terminar con eso. ¿Sí? Sí, sí.
siempre se entra en regresión? Esto es una duda. Y segunda, el tema de los sueños, aquellas imágenes tan reales que no tienen coherencia, pero que te hacen pensar, que te da la impresión que aquello lo has vivido, ¿puedes tener relación con vidas pasadas? Comienzo por la segunda, los sueños. Los sueños a veces son recuerdos de vivencias de vidas pasadas. Entonces, ¿qué pasa? Que durante el sueño el alma fluye libremente, porque no hay interferencias de la mente racional. Entonces, muchas personas, no todas, pero cada tanto aparece una persona que se ha visto en sueños, en otro cuerpo, con otro ropaje, y me dicen, pero yo siento que soy yo. Estoy con otra ropa, estoy con otro cuerpo, pero yo sé que soy yo. Entonces, ¿qué ocurre? Que estas imágenes, que son recuerdos breves de vidas pasadas que ocurren en sueños, es un intento del alma por llegar a la conciencia y decirte, mira, aquí hay algo que trabajar, necesito sanar esto. ¿No? Lo que sucede es que son fragmentos, porque generalmente nos olvidamos de todo en los sueños. Cuando nos despertamos, el 80% del sueño se borró. Y a veces quedan estas imágenes donde el alma de alguna manera está luchando y hace fuerza para que esto quede en la conciencia como una advertencia, ¿no? Y algunas personas han empezado a trabajar con la regresión a través de una imagen del sueño. ¿Por qué? Porque yo sé que el sueño es una experiencia del alma y que esa imagen o esa escena que el paciente ha registrado en su sueño es solamente un fragmento de una experiencia que es mucho más amplia. Una vez que entras en el sueño, lo único que tienes que hacer es desarrollarlo, lo que está fuera de la conciencia. Luego, no todas las personas pueden hacer el trabajo, pero son muy pocas las que no pueden. Algunas personas no pueden hacerlo porque son muy mentales o simplemente porque tienen miedo de perder el control, porque en la experiencia de regresión te tienes que entregar y a veces van a salir cosas que no son lindas, ¿no? Entonces hay miedo a encontrarnos con la verdad, miedo a encontrarnos con algo duro, miedo a descubrir de que fui un asesino, miedo a pasar por una violación. Estas cosas no pasan por la mente, ¿eh? Pero los miedos están a nivel inconsciente y de alguna manera el inconsciente se bloquea. Y a veces, no lo sé por qué, porque hay situaciones que no sé por qué, hay personas que simplemente no pueden. Cada tanto me encuentro con alguna de estas personas, pero que también tiene que ver con la motivación real para sanarse, ¿no? ¿Qué es lo que trae a una persona a la terapia? A sanarse. Si viene por curiosidad, lo más probable es que no funcione. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna cosa más? Cerramos acá. Les agradezco mucho su presencia aquí. Gracias por acompañarme y nos vemos la semana que viene porque no existe el tiempo. Gracias.